Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un tema muy marciano, pero de verdad que es que lo digo siempre, soy arte y literatura, pero hablo de cualquier cosa que no sea ni arte ni literatura. Bueno, ya me llamaré yo al orden misma. Estaba leyendo sobre los Oelose, se escribe Hohenlohe. Era pues el antiguo Kaiser, etcétera, la familia, una familia antiquísima que proviene de Suabia, de un castillo que se llama así también, Oelosa, y hay gente que le dice Hohenlohe, pero es Oelosa. Y bueno, pues estos herederos ahora mismo han rechazado, renuncian totalmente a las pompas de Satanás, es decir, a las 4.000 obras, a las 4.000 obras de arte e inmuebles expropiados después de 1945. Empezaba un juicio en junio, un juicio que podía durar 10 años porque no os podéis imaginar cuál era el patrimonio de esta familia, o sea, de locos. Esta familia es muy antigua, proviene del siglo XI y eran señores feudales que fueron yendo a más. Y no sé cómo deciros, pues hay una rama católica con el tiempo y una rama francófona, o sea, hay una rama protestante y una rama católica, en fin, de una familia grande. De hecho, el que creó Marbella, Alfonso de Onlosa, pertenece a la familia, a esta familia de los Onlosa. Bueno, voy a ver si lo cuento. La Casa Oelosa pone fin así a una disputa legal a largo plazo contra el Estado alemán sobre las expropiaciones realizadas por la Alemania comunista de la RDA después de 1945. Bueno, voy a hacer un intermedio aquí, porque, mira, yo leo la prensa todos los días, soy caprichosa leyendo, hay veces que me aburre y tal, pero lo de Alemania, de verdad, me deja con la boca abierta. Hace poco se ha descubierto un intento, no sé quién lo haya leído, un intento de golpe de Estado en Alemania. Y yo digo, qué ridícula, qué tontería. Pero si Alemania, lo mismo que Estados Unidos, es no sé, la cabeza tractora que tira del resto de economía, en fin. Alemania lo es aquí en Europa y a nivel mundial, es la máquina que tira del resto. Y dije yo, qué ridículo, ¿no? Pero si Alemania es la que llama al orden al resto de países, de decir, oye, que no está siendo democrático, oye, que tal, que cual, ¿no? Porque hay una Alemania, hay una añoranza en Alemania, ahí la edad de la inocencia, antes de que llegara su pasado nazi, que es cuando eran imperio en 1870, 1871, con los Orlose, que además no os podéis imaginar, yo vengo de filología, ellos crearon la filología, tenían un investigadores, un nivel de vida, o sea, y un nivel intelectual totalmente, vamos, descomunal. No, no me voy a contar, pero es que los filólogos tenemos mucho que ver con la Prusia, eran prusianos, ¿no? Entonces Prusia fue, digamos, ampliando su campo, pues la lucha con Austria, ¡pum!, se queda con un trozo de Austria. La guerra con Francia, ¡pum!, se queda con otro trozo de Francia. Entonces era, yo que sé, más de media Europa eran ellos. Estoy hablando de 1870, etcétera. Estaba pues el antiguo imperio prusiano, pues yo que sé, lo húngaro y tal. Después llegó la Segunda Guerra Mundial y ya la empezaron a recortar y media Prusia para los soviéticos, etcétera. Pero yo quería hacer este intermedio porque me resulta muy interesante que todo esto que estoy leyendo, porque yo me dio risa, dije yo, qué tontería, un golpe de Estado en Alemania, esos serán cuatro locos. Pues no son cuatro locos. Después he estado leyendo y leyendo, os estuve hablando de, o sea, cuando llegaron los soviéticos, al nada, se quedaron con medio Berlín, por supuesto, y se quedaron con el antiguo palacio. Se quedaron con el antiguo palacio del Kaiser. ¿Y qué es lo que hicieron? Pero nada más que quedarse, ¿eh? Le pusieron dinamita y hasta luego, Lucas. ¿Qué es lo que han hecho ahora? 30 años, 700 millones de euros. Lo han reconstruido con pelos y señales. Todo. O sea, han hecho. ¿Y qué lo han hecho? Con donativos privados, la mayoría. Atención, han hecho una preciosidad. La misma fachada, milímetro a milímetro, bueno, pero además infinitamente mejor porque han hecho como una especie de casa de cultura gigantesca, una casa para el pueblo, o sea, donde hay salas de exposición, salón de actos, yo qué sé, una preciosidad. Pero si te pones a pensar, hay una cosa que se llama los Reichsbürger,
se escribe Reichsbürger, que son como los ciudadanos del Reich, ¿no? Que son un poco los simpatizantes. Bueno, pues se pusieron, bueno, la Alemania estaban tan horrorizados que mandaron las fuerzas, o sea, cuando se descubrió todo esto, toda esta trama, no mandaron a la policía normal, o sea, mandaron a fuerzas especiales porque estaban asustados y se lo tomaban muy en serio. Y la verdad es que hay que tomárselo muy en serio porque de alguna forma esta gente que han pillado, que han hecho como 50 y tantas detenciones en las cuales había juezas en activo, no vaya a creer que gente rarita ni chalada. ¿Cómo se llama? Otra que había sido, esta jueza había sido también representante en el Bundestag, que es el parlamento, el legislativo de ellos, que ahora mismo está en Berlín, que lo hizo Foster, que ya os he hablado de él. No sé, o sea, detuvieron así a voleo 100 armas de precisión. Muchas de ellas no tenían permiso, porque aquí en Europa necesitamos permiso para tener un arma. Un permiso que se va renovando, no, te lo miran como al milímetro, ¿eh? No sé, o sea, empezó a ponerse feo porque, claro, yo empiezo a asociar, digo, bueno, este palacio del Kaiser se ha pagado con dinero propio. O sea, estos son como la mano que se ha mostrado, son esas 50 personas que han detenido. Pero en realidad lo que querían era dar un golpe de Estado, secuestrar a todos los miembros del Reichstag, del Parlamento alemán, y imponer a un señor, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, imponer a un señor que es descendiente de ellos, que lo han detenido también, por supuesto. Pero si lo inquietante no son las 100 armas que han cogido, que en Europa es algo excepcional, muchos de ellos eran también eran en activo o habían sido militares de asalto, de estos que son fuerzas de asalto que tienen un entrenamiento tipo los que hay en Estados Unidos, que solamente lo utilizan para asalto, porque son casi animales, están entrenadísimos en armas, físicamente, etcétera. Bueno, quiero deciros que esto conforme se iba rascando iba teniendo menos gracia. Al principio decías, ¡ah, qué tontos!, ¿no? Porque han chocado contra lo que es la vida cotidiana, con que en Alemania hay una democracia, hay una república, etcétera. Pero todo esto tiene una razón de ser, y es que a muchísimos alemanes tienen nostalgia y añoranza por esa Alemania de 1870, donde había, porque no sé cómo había, la sociedad estaba jerarquizada y había orden. Entonces ahora mucha gente lo cree absurdamente que esta democracia es un caos y entonces, en el fondo, están ahí los judíos, pobres judíos. Bueno, quiero deciros que la gente añora, ¿cómo diría yo?, certeza, el progreso como certeza de futuro, etcétera, ¿no? Y bueno, la añoranza es gratis. Yo también añoro, pues, cuando era pequeña y vivía en una ciudad que era un poblachón africano, éramos 4 moscas y ahora somos casi 1 millón entre una cosa y otra. Quiero deciros que, en fin, todos tenemos el Ubisund, el paraíso perdido en nuestra mente, ¿no? Porque a lo mejor el cerebro es muy mentiroso, o sea, el cerebro recuerda lo que fue felicidad, lo que fue infelicidad lo borra, con lo cual, cuando nos ponemos a recuperar cosas de nuestro pasado, el cerebro está discriminando, porque no, como ha borrado las malas, pues no nos acordamos nada más que de cosas buenas, y seguramente no sería así, estaría lleno de cosas buenas, cosas malas, etcétera. Bueno, conclusión, vayamos a Alemania. Hay una añoranza por parte de los alemanes de lo que fue su pasado, antes de todo el proceso de un Hitler, de un nazismo, de un holocausto, etcétera, etcétera. Y ese es el que ha movido ficha para el tema del intento de golpe de Estado, que nos hemos quedado así todos como con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Alemania, que siempre nos está dando, porque son cuidadosos, siempre nos está dando lecciones de democracia, siempre nos está dando collejas, yo que sé, a la España de mediodía, para que nos recordemos que sí, que todo muy bien, que toda una vida maravillosa, pero que no nos acordemos, o sea, nos acordemos de cumplir con determinadas cosas. En fin, para mí, yo soy europeísta y pienso que además es una garantía para la democracia, y justamente el corazón de Europa van y por poco pegan un golpe de Estado, que no se lo habían tomado a broma, y lo que han descubierto es como la punta de Isabel. Lo que no sabemos es lo que hay escondido por la parte de abajo, porque el palacio del antiguo Kaiser se ha rehecho con dinero privado, que vale mucho dinero, con un palacio gigantesco, que para qué la risa, ¿eh? Bueno, voy a ver si os sigo contando los jodelos, ¿eh? Y os he contado esto, pues, casa, dais una idea, que es una casa que viene de 1100 y pico,
de Suabia y que tienen un castillo que se llama así también, que han tomado el nombre, que son una familia grande, que unos son protestantes, como toda la familia, otros son católicos, pero que en Alemania es como, yo qué sé, el corazón de Alemania. Bueno, el príncipe George, como dicen ellos, George Friedrich, de Prusia, ha cerrado el tema. O sea, ha dicho, no queremos nada, no quiero nada. La casa, mm, quizás, por un lado, generosidad, pero por otro lado también puede que los abogados le hayan dicho que 10 años o más de pleitear contra el Estado podía perder. Y eso es una fortuna para pagar el ejército de abogados. Es una cosa muy imprecisa. Además, teniendo en cuenta una cosa, que el abuelo de este señor era pro-nazi. Entonces, si a ti te han quitado una cosa en Alemania, hablando en plata, y demuestras que al que se le han quitado a tu familia, digamos, hacía propaganda nazi y era pro-nazi, pues no tienes nada que reclamar. Y me parece bien. Entonces, como hay como lo que le han quitado es una barbaridad, así, palacio, obra, pero es que os lo cuento porque es que 4.000 piezas de arte, 4.000, o sea, de verdad. Yo creo que, no sé, estoy segura que el Prado no tiene 4.000 piezas de arte mostrándolas, no lo sé, mejor me equivoco, pero que es, además, piezas buenísimas. Entonces, ahora os lo voy a contar porque él desgrana de esas piezas, dice que una se quitó por orden de juez, otras se las robaron por la Face, en fin, hay como varios grupos, pero así todo dice que renuncia y no quiere ni compensación económica. O sea, todas sus piezas están expandidas. Madre mía, ya me están llamando. Todas sus piezas están repartidas por diferentes museos, Lander, etcétera. Bueno, voy a ver si lo cuento. El jefe de la casa o en los o en Sola ha anunciado que la familia renuncia totalmente y definitivamente a las reclamaciones que estaba haciendo el Estado por miles de obras e inmuebles, entre ellos numerosos objetos ubicados en Brandenburgo, la puerta de Brandenburgo, Johann Sebastian Bach, me lo sé de memoria, poniendo así fin a la disputa a largo plazo que tenían contra el Estado, que iba a empezar en junio, contra el Estado alemán, sobre las expropiaciones realizadas por la Alemania. Esto es una entrevista, lo que os voy a contar, por la Alemania comunista. Bueno, la Alemania comunista es que les dinamitó otro que pilló, y muchos objetos suyos están, vete a saber dónde, después de 1945. Dice, el objetivo es evitar un proceso que se prolongaría, dice este señor, durante muchos años, y también despejar el camino hacia un debate sin trabas. La fecha prevista para un cara a cara entre la casa de Hohenlohe y el Estado alemán estaba prevista ante el Tribunal Administrativo para el 13 de junio. O sea, estábamos a 3 meses. Antes de retirar formalmente la demanda, el príncipe George, no es George, es Georg Friedrich, lo mismo, Jorge, ha concedido una entrevista al diario alemán Die Welt, que es lo que estoy aquí transcribiendo, en la que lamenta la injusticia y explica que la familia ha optado por... Hasta luego, Lucas, la de Villadiego, por el mal menor. Dice, desde la reunificación alemana, mi familia ha estado en conversaciones con el gobierno sobre cómo se puede aclarar finalmente las cuestiones abiertas sobre la propiedad de más de 10.000 obras de arte. La cuestión es si mi bisabuelo, el príncipe heredero Guillermo de Prusia, alentó a los nacionalsocialistas, los nazis. Con su comportamiento ha sido señalada como relevante por parte del Estado alemán. A lo mejor es lo mismo de abogados que han dicho, no te metas en esta historia, para la asignación alrededor de 4.000 objetos. Si mi bisabuelo fuera culpable, mi familia lo he dicho antes, mi familia no tendría el derecho a la restitución bajo la ley de compensaciones de 1994. Y llegado a tal punto, estimamos que no es correcto llevar ese asunto a los tribunales. Ha sido prudente. El proceso probablemente, dice él, tomaría al menos 10 años. Por lo tanto, como jefe de la casa de Hohenzollern, renuncio a las obras de arte y los pagos de compensación. Hasta luego, Lucas. Bueno, entre las listas de obras que se encuentran en los inventarios al completo del castillo de Reisberg y de Sessenhof de Potsdam. Le vaciaron los castillos. El gobierno de Brandenburgo ha rechazado la compensación basada en el Tratado de Reunificación de 1,2 millones de calderillas.
Pero además de esta hay una grandísima lista de obras en poder de diferentes alimentaciones. Uy, ¿cómo se dice? Administraciones, los Länder, que he dicho, administraciones alemanas, dice él. Hay tres grupos, el Georg Friedrich. Hay tres grupos. Aquí en Andalucía, cuando alguien tenía dos o tres nombres, sobre todo en las novelas sudamericanas, Luis Carlos Fernando, decíamos, este debe ser prusiano, porque tenían tres o cuatro nombres. Hay tres grupos, porque aunque todos tenemos de pila de bautismo tres o cuatro nombres, solamente usamos uno. Y cuando le oíamos, ay, Luis Fernando, Antonio, mi amor, decíamos, este debe ser descendiente de algún prusiano. Para el Georg Friedrich. Bueno, hay tres grupos, más el caso que son chistes malos. Hay tres grupos principales. En primer lugar, los préstamos permanentes de la colección de arte privada de mi familia, es decir, la parte de los bienes que quedaron en la República Federal y Berlín Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, hay 4.000 objetos, es que de tela, que estaban en la propiedad de mi familia en la entonces zona de ocupación soviética. ¡Puf! No sé, los miles de objetos de arte que fueron expropiados en el periodo del 45 al 49, sin sentencia judicial. Y también hay un tercer grupo de otras obras de arte que nunca han sido expropiadas y que entiendo nos pertenecen. Estos tienen alguna estrategia, el George, iba a decir el Georg Friedrich, que le han dicho los alemanes. Va a rechazar esto, pero va a pedir otra cosa, estoy segura. Bueno, no me hagáis caso, soy una maruja. Bueno, el segundo bloque de objetos se ha enfrentado a una azarosa anécdota histórica, como es el hecho que debido a un complicado contrato de herencia entre el Kaiser Guillermo II y el príncipe heredero Guillermo, no está del todo claro quién es el dueño, porque quién es el propietario en el momento de la expropiación. Según el contrato, que estos son las familias reales alemanas, según el contrato de herencia, el antiguo príncipe heredero era solo el llamado preheredero, mientras que su abuelo, el príncipe Luis Fernando, no digo yo los nombres, como las novelas, como los culebrones de Sudamérica, el príncipe Luis Fernando era el postheredero, y aquí no se sabe quién es dueño, porque uno es pre y otro post, dice él. A esto se suma el Georg Friedrich. A esto se suma que en relación a la biografía de mi bisabuelo se vuelve aún más difícil. Hay muchas otras personas en mi familia que han desempeñado un papel mucho más claro en todas las direcciones de la historia del príncipe heredero anterior, que sin duda era un simpatizante de los nazis. Toma ahí. Las opiniones de los historiadores difieren en cuanto a si él los animó, y no hay mucho más que podamos aclarar nosotros. Pues claro, este hombre tendrá a lo mejor 40 años. Yo he visto la fotografía del Georg Friedrich, para intentar aportar luz, y a pesar de estar decidida a la retirada de la demanda, la Casa Hohenlohe lo que ha hecho ha sido invitar a un grupo de historiadores a presentar al público una colección digitalizada de fuentes sobre los trabajos políticos de su bisabuelo, que el profesor Lothar Matthäus habría compilado para la familia. Se plantea además la celebración de un simposio más amplio sobre el posicionamiento político de la familia en el siglo XX, y dice él: mi abuelo, el príncipe Luis Fernando, aquí estamos con los nombres, murió en 1994, un día antes de que se aprobara la ley de compensación. Él mismo había presentado muchas de las demandas que todavía están en juego. Siempre se había negado a dialogar con la dirección de la República Democrática Alemana, que había ofrecido la devolución de las propiedades y obras de las expropiadas, incluso antes de la reunificación. Como sucesor de mi abuelo, heredé estos temas hace casi 30 años, pero a pesar de este largo periodo de tiempo, en realidad estamos como al principio, o sea, nada. Bueno, solamente deciros que la ministra de Finanzas de Brandenburgo, que es socialdemócrata, que se llama Katrin Lange, ha dicho que muchas gracias, que le satisface mucho el anuncio. Dice: como jefe de la Casa de Hohenlohe, ha pronunciado unas palabras de poder y ha tomado una decisión bastante valiente y correcta. Yo también lo pienso. Y la secretaria de Estado de Cultura, que pertenece al Partido de los Verdes, que en Alemania es poderoso, ojalá lo fuera aquí también, Claudia Roth es un apellido judío, Rothenberg, ha dicho: es un paso importante, separado de las preguntas históricas y de las preguntas sobre el manejo del futuro del patrimonio cultural de la casa. Bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha parecido muy interesante además. Hasta mañana.